vemos, hermano, a través de sus escritos, a través de lo que él escribe, qué tan dura a veces es la verdad. No solamente es dura, sino que la verdad a veces es sumamente ofensiva, hermanos. Es muy ofensiva. Qué tan difícil a veces es de poder digerirla, qué tan difícil es de aceptar esa verdad que nos ataca directamente. ¿Qué tanto y en realidad es, hermano, lo que la palabra de Dios, su verdad, nos lastima a nuestra persona? Y a veces, vuelvo a decir, es dura de aceptar, es difícil de aceptar, más cuando no estamos dispuestos a reconocer, hermano, qué tan perdidos, qué tan equivocados a veces estamos. Porque debe ser una cosa, ¿cuánto aquí entendemos, hermano, que todos padecemos de una enfermedad llamada orgullo? A ver, levante la mano aquí. Los que no están enfermos, los que están enfermos, ¿verdad? Nos enfermamos de orgullo. Nos enfermamos de ese mal en el cual no aceptamos nuestro error y nuestra equivocación. Y es ahí donde la palabra de Dios, donde la verdad de Dios, hermano, se hace algo sumamente difícil de digerir. ¿Sí? Entonces vemos, vuelvo a leer el verso 12 y 14 que tenemos aquí. Dice Pablo, dice: les ruego, hermanos, que se hagan como yo. Dice: porque yo también me hice como vosotros, no me han hecho ningún mal, pues vosotros sabéis que causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. En otras palabras, Pablo se detuvo en esa ciudad porque estaba enfermo. Dice: pues vosotros sabéis que causa, dice el verso 14, y no me despreciasteis, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Los Gálatas habían experimentado gozo, alegría, mucha bendición. El hecho de saber que el apóstol Pablo estaba entre ellos para bendecirlos con la palabra de Dios. Se habían gozado, se habían alegrado. Imagínense tener a uno de los más excelentes maestros y predicadores entre ellos, hermano. Entre ellos. Que llegase ahí y les empezase a predicar. Para ellos era una alegría. Y no solamente por tener al apóstol Pablo, sino también por el hecho de que la verdad, la palabra de Dios había llegado, las buenas nuevas habían llegado a la ciudad de Galacia. El evangelio de Cristo, el evangelio de paz y de bendición había llegado a la ciudad, hermano, de Galacia. Entonces vemos que Pablo les recuerda, les trae a la memoria. Acuérdense, cuando yo llegué entre ustedes y estuve ahí, estuve enfermo, pero ustedes me recibieron. Me recibieron como a Cristo Jesús mismo, me recibieron como un ángel del Señor. Acuérdense de eso. Recuérdense al principio cómo ustedes aceptaron la predicación que yo les daba. Pero como siempre, hermano, ¿cuántos aquí entienden que Satanás no descansa? ¿Están aquí? Satanás no descansa y busca la manera de confundir y apartar a los débiles y a los recién nacidos del evangelio del Señor. Satanás no descansa, hermano. El diablo no descansa. Dice el verso 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran ustedes podido, si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. Fíjense hasta dónde había llegado el gozo, la alegría de esta gente, que tenían, hermano, al parecer Pablo padecía de una enfermedad en los ojos, ¿verdad? Hay muchas enfermedades en los ojos visuales, y debe ser una cosa más en aquellos tiempos donde la gente no tenía protección y los parajes, los lugares eran lugares muy áridos, tenían que atravesar desiertos. Esos hombres no se podían proteger sus ojos y una enfermedad le vino. Y los Gálatas estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselos al apóstol Pablo. Pregunto, hermano, eso es gozo, ¿no? Eso es alegría de decir: aquí está con nosotros este hombre de Dios, vino con nosotros, nos trajo las buenas nuevas, queremos recompensarlo. ¿Cómo? Llevándole nuestros propios ojos, dándole nuestros propios ojos. Dice, entonces vemos, amado, cómo el enemigo, ¿verdad?, por medio de falsos maestros, fariseos, que iban también ellos pervirtiendo la verdad del evangelio que se iba sembrando. Hermano, Pablo iba sembrando y los judaizantes venían atrás echando a perder toda la siembra.
Imagínese un sembrador, hermano. Imagínese un sembrador que hace los surcos y se esparce la semilla y otro viene atrás de él, sacándola o regando la semilla para que no florezca. Ese era el trabajo de estos judaizantes. Era una secta que se había formado de una mala interpretación del Evangelio, que hacía una combinación entre la gracia de Cristo y la ley de Moisés, hermano. Como hoy en día hay sectas, y lo voy a decir, pero por ejemplo los adventistas, del séptimo día, ellos creen, hermano, que el hombre no solamente es salvo por gracia, sino que también tiene que observar la ley de Moisés. Hermano, no es el tema, pero es una cosa. Ese era el peligro de estos hombres que venían detrás de Pablo, tratando de pervertir la verdad del Evangelio. Es cierto, Pablo les predicó que somos salvos por gracia, somos salvos por la fe, pero no es así, eso no es suficiente. Tienen que circuncidarse, tienen que observar el sábado, tienen que abstenerse de alimentos que están contaminados y son ofensivos ante Dios. Y esa era la especie de enseñanza que estos hombres traían, hermano. Pablo a los colosenses le dice: nadie los juzgue por comida, por bebida o por días de fiesta. Nadie los juzgue por eso. Eso es la sombra de lo que había de venir. Cristo es el cuerpo es de Cristo. Entonces, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y déjenme decir una cosa: somos salvos no por ninguna obra que nosotros hagamos. ¿Cuántos aquí tienen fe? A ver, ¿cuántos aquí tienen fe para con Dios? ¿Usted sabe que la Biblia dice que esa fe se la tuvo que poner Dios? Dios le puso esa fe. Entonces usted dice: no es mi fe. No es tu fe, porque el hombre sin Dios no tiene fe. Su fe le alcanza para ponerle en los ídolos, ¿no? Para ponerle en las imágenes muertas. Hasta ahí le alcanza su fe. Pero déjame decir una cosa: la fe que salva, la fe que restaura, es la fe que Dios pone en el alma del hombre, del recién nacido, del que nace de nuevo. Pablo expone a esos falsos maestros, los expone a la luz de la verdad. Dice el verso 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? En otras palabras, ahora los gálatas habían cambiado de parecer. Lo que al principio les parecía y les daba gozo y alegría y les daba satisfacción, ahora ellos estaban ofendidos, ahora estaban molestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque Pablo había fallado en algo? No, porque los falsos maestros venían detrás de esas personas, detrás de Pablo. Pablo se iba, sembraba, establecía la iglesia y se iba. Y entonces venían los judaizantes, esos falsos maestros, a pervertir la enseñanza de Pablo. Entonces ahora Pablo discierne que esos gálatas que antes les había causado gozo y alegría por la enseñanza, ahora estaban enojados contra él, hermano. Mire, para entender un poquito mejor, vamos a Gálatas 3, ahí mismo. Gálatas 3, en el verso 1. Ahí mismo, en ese mismo libro, en el capítulo 3, verso 1. Fíjese lo que dice, ¿lo tiene conmigo? Dice: oh Gálatas insensatos. Se lo voy a ir parafraseando este pasaje para que lo vea. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Gálatas insensatos, en el verso 1. La Nueva Traducción, la traducción del lenguaje actual, usa la palabra griega anoetos, que significa tontos. Significa tontos. Hay otra palabra también de esa misma palabra griega, anoetos. Escuchen esto, hermano, que usa un lenguaje más ofensivo para nosotros. Usa la palabra estúpido, usa la palabra sin inteligencia. Pregunto, si usted le dice a una persona: eres un estúpido, pregunto, ¿usted lo está requete ofendiendo, sí o no? ¿O está aquí conmigo? Pues es el lenguaje que Pablo les dice a los gálatas. Gálatas insensatos, gálatas tontos. Ahora, Pablo estaba sumamente molesto, hermanos. Al parecer estaba molesto. ¿Por qué? Miren, ¿nosotros podremos desarraigar algún día a los falsos maestros de la tierra? Jamás. Pero yo no puedo contrarrestar las enseñanzas que usted escucha, porque quizás a usted le gusta escuchar a Dante Gebel,
Quizá le guste escuchar a Guillermo Maldonado, quizá le guste escuchar a Cash Luna. Y usted allá en su casa prende la radio y si escucha a Cash Luna y dice, ay, ese hermano. Entonces yo no puedo desaparecer a Cash Luna, ni a Maldonado, ni a esos falsos maestros. No los puedo desaparecer. Pero le voy a decir esto: la culpa no la tienen ellos, la culpa en toda instancia la tiene usted. Vamos a ver aquí conmigo, hermanos. Continúa leyendo, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Está conmigo? Gálatas 3:1. ¿Quién los fascinó? Ahí está usando la palabra griega maskaino, que significa hechizar, embrujar. Fíjese, significa la palabra hacer magia negra sobre alguien, hermanos. Fíjese, ¿quién los fascinó? En otras palabras, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Ahora, déjenme una cosa: nadie me embruja si yo no voy y cedo ante la brujería. La brujería funciona, pero sobre los tontos. ¿Cuántos aquí conmigo, hermanos? La brujería funciona, pero sobre los tontos, no sobre aquellos que conocen la verdad. Usted sabe que, mire, hermano, estos falsos maestros incluso oran para que no haya mala suerte en tu casa, para que los malos espíritus se vayan. Todas esas brujerías nada tienen que ver con los hijos de Dios, hermanos. Ahora, le dice, ¿quién los embrujó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los hechizó?, le dice Pablo. Esto solo quiero saber: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Vuelvo a usar la palabra anoetos. ¿Tan necios sois? ¿Tan insensatos? ¿Sin inteligencia? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos ahora, hermano, cómo Pablo se sentía ofendido porque los Gálatas habían abiertamente rechazado el Evangelio de Jesucristo. Pablo en otra ocasión dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo crucificado. Todo verdadero predicador predica a Cristo. El verdadero evangelio enfatiza que el hombre debe de honrar, temer y amar a Cristo Jesús. Y vemos que Pablo, hermanos, se siente molesto. ¿Pero por qué con los Gálatas? Porque ellos permitieron que la mentira llegara a sus oídos. Porque ellos lo permitieron, que los errores entraran dentro de sus hogares, dentro de la iglesia. Ellos fueron. Y Pablo dice: ¿cómo es posible? Si ya les hablé de Cristo, ya se los prediqué, ya se les enseñé que Él fue crucificado, que la ley llega hasta Cristo, y Cristo después de Cristo. Todos vivimos por gracia y por fe en su redención. Y le dice Pablo: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense, Pablo está luchando en ese momento en contra de las enseñanzas que el Antiguo Testamento daba, que la ley, hermano, no justifica a nadie. La ley no salva a nadie. Y lo que Pablo les está diciendo: ¿cómo recibiste ustedes el Espíritu de Dios? ¿Haciendo obras de la ley? Si hubieran hecho obras de la ley, ya lo hubieran tenido desde antes. Pero el Espíritu de Dios, pregunto, ¿no vino hasta después de que Cristo fue crucificado? Porque viene a través del oír con fe. Cuando usted escucha con fe el Evangelio, cuando usted realmente escucha con fe ese Evangelio, la fe de Dios, cuando Dios le da esa fe para oír la verdad de Dios, el Espíritu de Dios viene a su vida, lo sella, y el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad. Ese es el plan de Dios. Entonces Pablo le refuta y le dice: no, ustedes están molestos porque ahora permitieron que el error y la mentira llegara a sus oídos. ¿En qué nos lastima la verdad, hermano? ¿En qué manera nos lastima la verdad de Dios? Vuelvo a decir,
nos lastima en nuestro orgullo y nuestra dureza de corazón, hermanos. La dureza del corazón. Porque la verdad de Dios, escúcheme, le voy a dar rápidamente algunos puntos de cómo es la verdad de Dios. Yo tengo una lista grandota de gente que me han dicho: usted me ha ofendido con su mensaje, pastor. Y cuando otra persona me dice, rápido lo punto abajo, ¿no? Porque la verdad de Dios es como un fuego, hermanos. Es como lumbre. La lumbre quema, ¿sí o no? Vamos a rápidamente. Jeremías 5:14. Mira lo que dice, Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, ¿qué dice? Consumirán. Y los consumirán. Entonces, la palabra de Dios es como un fuego, hermanos. Es como un fuego. Ahora, aquí está la diferencia si tú eres leña o eres oro. ¿No están aquí conmigo? Porque la Biblia también enseña, Pedro dice que la fe es probada por fuego para que el oro se purifique, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí está la diferencia: ¿eres leña o eres fuego? Pero oro, ¿eres leña u oro? ¿Qué es? Ahí está la diferencia de la persona, del ser, de la persona que se sienta en las bancas, que está ahí sentado. Ahí está la diferencia. La palabra de Dios constantemente, lo he dicho, lo he explicado en otras ocasiones, la palabra de Dios nos debe de purificar. La palabra de Dios que hace el fuego con el oro. ¿Usted sabe por qué lo ponen a grandes alturas el oro bajo el fuego? ¿Sabe por qué? Para que la escoria, para que lo impuro del oro salga. Si alguna vez usted ha visto un perol, ¿cómo se le dice? Un horno, y está el fuego, el oro está hirviendo. Si usted alguna vez ha mirado, los que trabajan el oro meten una pala y sacan, hermano, de arriba, de la parte de arriba, es una capa. Todo eso es la impureza, lo sacan para que el oro sea 99.9 puro y limpio. Déjame decir una cosa, hermano. ¿Qué acaso no necesitamos constantemente que la palabra de Dios nos esté purificando y santificando? Entonces, como les decía el jueves, no puede haber servicio, no existió servicio si no hay una enseñanza de la palabra de Dios, aunque te duermas. Amén, hermanos. Aunque pongan cara de aburridos, tiene que haber la palabra de Dios, que quizás entre tus sueños, entre tus dormideras, entre lo más vago que andes pensando en tus pensamientos, y aunque estés en el otro lado del planeta, quizás algo de la palabra un día va a llegar a tu vida y te va a salvar realmente. Te va a dar vida eterna. Pero es importante, ahí mismo, ¿cómo es la palabra de Dios? Jeremías 23, ahí mismo, 23, capítulo 23, verso 28, dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. Hermanos, uno de los trabajos de uno como predicador es estar duro y duro y duro y duro con la palabra de Dios. Ahora déjenme decir una cosa. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos alguna vez se han sentido golpeados por la palabra de Dios? ¿Quieren que diga una cosa? Dele gracias a Dios. Porque eso significa que está vivo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre el vivo y el que está muerto? Que uno siente y el otro pégale una patada a un muerto. A ver, llega y pica a un muerto, ¿te va a decir algo? El muerto está. El muerto dale 15 balazos más y no hay problema, no hay nada. ¿De qué habla el pastor? ¿Quién sabe? Yo ya me voy. ¿Sí me explico, hermanos?
Pero cuando usted le duele, oye, pastor, oye. ¿Hello? Se va haciendo pucheros, porque a veces uno los mira que desde acá que hacen pucheros, así pucheritos. Dele gracias a Dios porque usted está vivo, hermanos. Porque la palabra de Dios es un martillo que está ahí golpeando el duro corazón. Ahí te está golpeando. Te está golpeando, y cada vez que vienes es un golpe. Cada vez que vienes es un golpe. Y debes de una cosa, hermano. Cuando las personas huyen de la verdad, entiéndalo, jamás de los jamases van a cambiar, hermanos. Siempre van a ser las mismas personas. La palabra de Dios es dura, es ofensiva. Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6:60. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, lean conmigo, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? En otras palabras, pregunta, hermanos, Jesús sabe que sus palabras son duras y son ofensivas, hermanos. Son duras y ofensivas. Y déjeme decir una cosa. Aquí el problema es que a veces la gente piensa que es el pastor el duro y el ofensivo. Pero pregunto, hermano, ¿no sus discípulos que estaban a un lado del Señor dijeron lo mismo? Entonces yo no tengo por qué estarme asustando. La gente hoy en día quieren oír chistes, cuentos, historias, sueños, visiones y toda clase de cosas periféricas. Pero omítanme la verdad, por favor. No me digan lo que soy, no me digan lo que... Porque dice un falso maestro, dice, ¿cómo? Dice, si ellos ya saben que son pecadores y vienen a la iglesia y yo se lo digo, no, eso no es posible. Yo nunca, así dice ese falso maestro, dice, yo jamás voy a usar la palabra pecado, porque no está bien que la gente después de venir a la iglesia también los haga sentir como pecadores. Imagínense, hermano, imagínense a un Cristo que omitía la verdad para que sus oyentes no sintieran la dureza y la ofensa de la verdad. Pregunto, ¿llegarían ellos algún día a ser salvos? Por eso es que la gente no se salva dentro de las iglesias. Y usted diga, no, pero pastor, está llena la iglesia. Sí, está llena de perdidos. Está llena de gente sin convicción. ¿Sabe por qué? Porque no hay verdad. Porque no hay verdad. Cuentos, historias de cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Nada. Hoy en día es una costumbre. Hoy en día, déjenme una cosa, hoy en día es una costumbre, muchas iglesias es una costumbre que sale una película nueva y hacen una serie de la película. Max, y hacen una película de Max. Sale la Guerra de las Galaxias, una serie de predicaciones de la Guerra de las Galaxias. Hermanos, ¿por qué? Cuando aquí está la verdad de Dios. Cuando aquí está la verdad de Dios. Porque debemos una cosa. Queremos ser salvos, ¿sí o no? No hay camino si no es por la verdad. Ya lo leímos al principio, solamente la verdad nos hace libres. Ellos también lo escucharon, sus discípulos, dice ahí. Y dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién? Preguntan ellos, ¿quién la puede oír? Veo ahí mismo, verso 66 de ese mismo capítulo. 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, díganlo conmigo, muchos. No poquitos, hermano. Mire, si a alguien se le dividió la iglesia, fue a Cristo. Al primero que se le dividió la iglesia fue al Señor Jesús. Amén, hermanos. Al oírla, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué no te quedó? Mire, hermano, nadie puede avanzar hacia adelante si omite la verdad. Nadie. Volvieron atrás. Lo único que te queda si tú rechazas la verdad de Dios es ir para atrás. Y hay gente que dice, no, pero yo estoy en la iglesia. Sí, pero vas para atrás. Vas para atrás porque estás omitiendo la verdad que cambia y que transforma
el corazón. Y ya no andaban con Él, ya no se juntaban con Cristo. Uy, ese es bien ofensivo, ese es bien, habla palabras bien duras. No, ya no lo sigas. Estaban a murmurar, ya me los imagino. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿se quieren ir acaso ustedes también vosotros? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? A sus propios 12, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Simón, a Judas, a los 2 Judas que andaban con Él. ¿También se quieren ir ustedes? ¿Qué piensan? ¿Te quieren ir ustedes? Los puso contra la pared. Le respondió Simón Pedro, el 68: Señor, dígalo conmigo, ¿a quién iremos? ¿Cuántos pueden decir a quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El 69: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra es ofensiva, la palabra lastima, la palabra es un martillo, la palabra es fuego, la palabra nos reta y nos pone contra la pared, hermanos. Nos pone contra la pared. En otras palabras, ¿a quién le gusta sentirse acorralado? ¿A quién le gusta sentirse presionado? ¿A quién? A nadie. A nadie. Entonces debemos una cosa. ¿Por qué cree, hermano, que? Pregunto y les hago esta pregunta. ¿Cuántos cambiaron su vida cuando iban a la iglesia católica? Por eso están aquí, ¿no? Por eso están en Cristo, ¿sí o no? Pregunto, les hago esta pregunta directa. Yo sé que lo van a ver mucha gente. Hago esta pregunta directa. ¿Se puede cambiar el alma y el corazón en el catolicismo? No los escucho, hermanos. Es imposible. Que me escuche el Papa, los sacerdotes. Sus misas son inútiles, inservibles, no sirven para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay verdad. La gente no se siente acosada, no se siente, ¿cómo se dice la palabra? Contra la pared. No siente ninguna presión de nada, no siente ninguna convulsión de nada, no siente ninguna convicción de nada, no hay nada. Escucha, ahí está posteando y rezando por todos los pecadores y por mi culpa, y ya. Y después a vivir la misma vida, porque no hay una verdad que te ponga contra la pared. No hay una verdad que te ponga aquí en la yugular, esa verdad, no hay nada. Entras, llegas, sacas tu limosna. A ver, ¿dónde está la cora que traía por aquí? Ahí está la cora. Y callamos, chiquillos, ya cállense. No tengo hambre, ya cállense, ya nos vamos a comer. Ya, deja que termine el padrecito. ¿Qué entendiste? Nada. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Qué cambiaste? Nada. ¿Qué te transformaste? Nada. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Y no solamente en la iglesia católica, en muchas iglesias cristianas es lo mismo. Es lo mismo. Hermanos, es importante que entendamos, el primerito que no le importó la división de sus escuadras y de su iglesia fue a Cristo Jesús. ¿Por qué? No es una cosa, hermano. ¿Acaso Cristo no, en cierta forma, en cierta manera, no vino a salvar lo que se había perdido? Fíjense, ¿cómo lo iba a salvar? ¿A través de qué iba a salvar a esa gente a la cual él iba a llamar? ¿A través de qué? De la verdad. No haciéndolo sentir bien. No diciendo, no, es que yo soy bien amigo, somos bien compadres, entre Pedro y yo somos bien amigos, y no le voy a decir la verdad. A Juan, mira, Juan vino con su mamá a pedirme que se quería sentar a la diestra de mí, pero, para no ofenderlo, ¿cómo le hago para que no se me sienta mal, Juanito? Y su hermano, está bien, Juanito, ya conocemos allá, a ver qué hacemos. Pedro vino y me dijo, Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo le hago para que Pedro no se me enoje? ¿Cómo le hago? Lo necesito, lo tuvo Pedro. Gracias por tu consejo, me gustó mucho, de verdad. Lo voy a tomar en cuenta. Mira, todos tú y yo somos. No, hermano, a Pedro le dijo, quítate de mí, Satanás. Qué duras palabras, hermanos. Años atrás, pensaba que me iba a quedar solo. Yo pensaba. Yo he entendido algo hoy, hermanos. Antes, años atrás, yo pensaba que me iba a quedar solo. Hoy en día,
les confieso y les digo, hermanos, que entiendo que nuestra vida como predicadores es una vida entre Cristo y yo solamente. Y todo pastor debería de entender eso. Porque, hermanos, ¿de qué me sirve darles por su lado a ustedes y pues se pierdan? Y nos perdamos, porque a mí tampoco me va a ir muy bien, ¿verdad que no? ¿Cuántos entienden que Dios me va a pedir cuentas? ¿Cómo nos lastima? Nos lastima, hermanos, nuestro orgullo, nuestra dureza del corazón. Sí, nos lastima, nos hace sentir mal. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a hacer sentir mal? Claro que sí. Claro que sí. Lastima nuestros castillos en las nubes, hermanos. Sí, porque a veces nosotros nos hacemos castillitos gloriosos y divinos en las nubes. Eso también, la verdad, nos lo destruye, hermanos. La verdad también nos la destruye. La palabra de Dios nos la destruye totalmente. El hombre en su error se forma, basado en sus propias mentiras y engaños, castillos allá en su mundo espiritual. ¿Sí? Castillos de vanidad. ¿Sí? El hombre en sus gobiernos corruptos, sus religiones falsas y deslumbrantes, la exaltación de sus emociones, su cultura liberal. Todo esto que vemos hoy en día son mentiras y son castillos en el aire, hermano. Cuando la verdad del evangelio llega, lo primero que hace el hombre es huir y rechazar abiertamente esa verdad. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que el hermano creen, o dicen, mejor dicho, que Dios no existe, que Dios es una religión, porque la Biblia es anticuada e inadaptada a la cultura moderna. ¿Usted sabe, hermano, que hoy en día ya sacaron una Biblia para los homosexuales? Acaba de sacar una casa publicadora independiente, hizo una Biblia para homosexuales. De hecho, ¿qué acaso no los testigos de Jehová hicieron su propia Biblia? ¿Sabes por qué? ¿Por qué es el pleito de los testigos de Jehová? El pleito es contra el infierno. En su escritura del Nuevo Mundo, la versión internacional del Nuevo Mundo, que ellos tienen, el infierno, la palabra infierno no existe. Y a Cristo, cuando lo pronuncia como Dios, en Juan 1:1 específicamente, lo pone como un Dios chiquito, como un Dios con D minúscula. Algún día cuando tenga por ahí una Biblia de los testigos de Jehová, búsquela, Juan 1:1, vea que ellos minimizan, no creen que Cristo sea Dios. ¿Por qué? Porque ellos, el hombre, es especialista en formarse castillos, hermanos. Sus castillos, imagínense, tanto que batallan para hacer un castillo, llega la verdad de Dios y se los destruye. Porque pregunto, hermano, lo primero que Dios nos dice es que somos bien mentirosos. Lo primero que Dios nos dice es que estamos cerrados, ¿sí o no? Lo primero que Dios nos dice, cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos confronta, lo primero que Dios nos dice, Él no nos dice bienvenido, ovejita mía, no. Él nos dice arrepiéntete para que puedas heredar la vida eterna. Lo primero que Él nos dice es que estamos equivocados, viviendo en error, ¿sí o no? Y usted dirá, pero yo tenía mi religión. Un error. Vivíamos bajo el error. Y llega el Señor en su palabra y nos deja saber nuestro error, nuestra mentira. Juan 12 verso 48. Fíjense lo que dice, hermano. Juan 12:48 dice: el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo, hermanos. Para el hombre no hay cosa que le lastime y le hiera más que la verdad.
Hemos estado hablando la semana pasada y antepasada, hermano, que hoy en día la cultura moderna, mire, la cultura moderna se ha hecho tan permisiva en muchos aspectos, en muchas cosas seculares, dejan entrar y venir dentro de la iglesia como si fuera parte del culto racional de la iglesia. Que cuando la verdad no es expuesta, lo primero que hace el hombre, vuelvo a decir, es sentirse ofendido. Se sienten profundamente ofendidos. Todo pecado, hermano, será y es condenado por la verdad, por la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Un día todos seremos juzgados. ¿Por qué? Levante su Biblia. Por ese libro que usted tiene ahí. Ella misma nos juzgará. Imagínense cuando sea abierta la palabra de Dios, cuando sea abierta la verdad de Dios, y que tú y yo hicimos o vivimos o abrigamos cosas erróneas y equivocadas, y la palabra de Dios sea leída y nos diga: mira, eso es lo que dice mi escritura, eso es lo que dice mi palabra. Aquí Jesús lo dijo. Aquí Jesús lo dijo, vuelvo a leer, lo dice en el verso 14: el que me rechazan y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios. Ese libro que mucha gente rechaza, que mucha gente lo menosprecia, que mucha gente lo tiene en poco, y como he dicho en otras ocasiones, para mucha gente dentro de las iglesias la Biblia solamente se ha convertido en un adorno, en un simple adorno que pues tengo que llevarla, tengo que traerla conmigo. Pero no es una cosa, hermano, la palabra de Dios no es un adorno. La palabra de Dios, dice la Escritura, que en nuestro corazón hemos guardado sus dichos para no pecar contra Él. La palabra de Dios se lleva en el alma, en el corazón, aquí, en nuestro interior. ¿Para qué? Para ser agradables a nuestro Dios. Entonces el hombre no quiere oír que es pecado y que Dios lo prohíbe. Llegan al grado, vuelvo a decir, de inventar su propio Dios de amor. Hace poco veía un hombre, sacaban un video de un hombre homosexual, que saca un cartelonzote así grande donde dice: soy gay, pero aún así Dios me ama. Entonces uno pregunta y dice: ¿en qué estás basado? En el simple hecho de creer que Dios es amor, hermanos. ¿Quieren que le diga una cosa? Hay muchas iglesias, hermanos, que han permitido afeminados dentro de las iglesias. Hombres amanerados. Yo he conocido amanerados y se les mira desde su manera de caminar, su manera de hablar. Hombres afeminados que están dentro de las iglesias. Y no solamente eso, muchas otras cosas que a veces uno se pregunta y dice: bueno, ¿en qué se basan para vivir así? En el hecho de creer que Dios es amor. Y pregunto, hermano, ¿a poco no cuando el ser humano cree y piensa que Dios es amor, piensa que Dios lo permite todo? Pero no es así. No es así. Entonces, si yo escucho eso, ¿por qué me ofende el pastor? ¿Por qué me está ofendiendo? Porque hay gente que ha dicho: ¿quién es él para juzgarme? No, hermanos, no soy yo. ¿Cuántos acaban de leer ahorita, Juan? La palabra que les he hablado, ella los juzgará. No es uno. Ahora no es que yo esté aquí pidiéndoles misericordia, no. Pero lo que quiero es que usted vea realmente quién es quien habla a su corazón y a su vida, hermanos. ¿Quién es el que habla a su corazón y a su vida? No es el ser humano, es Dios. Es Dios que siempre nos llama al arrepentimiento. Es Dios que siempre nos llama a esa reconciliación con Él. Toda doctrina e idea que te aleja de la palabra de Dios es un error. Por muy bonito que se oiga o se vea, es un error. Cada cosa que tengamos por seguridad, veamos si la palabra de Dios lo aprueba, lo avala, o simple y sencillamente lo rechaza. La palabra de Dios es el sedazo, el filtro por el cual todo se filtra, hermanos. Todo se filtra. Mi vida, la vida de cada uno de nosotros,
tiene que verse reflejada a través de la conducta que la palabra de Dios nos dicta para cada uno de nosotros. ¿O no, hermanos? Pregunto, ¿o no? Ahorita en las clases de nuevos miembros estábamos hablando acerca del chisme, acerca de cuán destructivo y dañino es el chisme. Déjame decir una cosa, hermano. No hay iglesia que no padezca del chisme, porque hay gente que parece que aman y les encanta y se alimentan del chisme. No es una cosa, pero hay personas que no lo ven como un pecado. Hay personas que incluso creen que Dios les está hablando a través de eso. Mira, hermano, te voy a decir lo que hizo el hermano, porque así me lo puso Dios, de veras. Pasan aquí conmigo, hermanos. Te voy a platicar lo que hizo la hermana, porque Dios me está llevando a decírtelo, de verdad. Pregunto, hermano, ¿no es todo eso una equivocación crasa que la palabra de Dios, hermano, rechaza? Pero vuelvo a decir, la gente no quiere oír que están mal, no quieren oír que están equivocados, no quieren oír que están pecando contra Dios, no lo quieren oír, no lo quieren oír, no lo quieren escuchar, no quieren poner atención al llamado de Dios, no quieren, simple y sencillamente cierran su corazón, su vida, su persona, y se enojan y se molestan. Y como decimos, ¿qué pasa? Si empieza a ser el pastor la predicación enseguida muy ofensiva, me voy, dice, me voy, termino. Juan 3, 19, 21 dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Estoy leyendo Juan 3, 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice el verso 21, léalo conmigo: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? Dios. En Dios. ¿La verdad lastima? Sí. Les pregunto, ¿la verdad lastima? Sí. Sí lastima. Sí lastima. ¿Usted cree que a mí no me lastima? Claro que me lastima. Más cuando trato de hacerme el escondido, pienso que nadie me ve y escondo. Es una cosa, lastima la verdad. Pero la verdad nos llama al arrepentimiento, ¿no? La verdad endereza nuestro camino, ¿sí o no, hermano? La verdad endereza nuestras ideas, nuestro corazón, es lo único. No son chistes. Aquí en estos 40 minutos que me pasan, hermano, yo fácilmente puedo haberme conseguido 3 historias, 5 chistes y ya lo hicimos. Y todos felices y contentos. Pero vamos a una cosa: después de ahí, derechitos a la condenación eterna. Porque no hay vida en eso. No hay vida en eso, hermano. Sería lamentable cuando cada servicio yo dijera: hermanos, les voy a contar un chiste que me aprendí esta semana. Qué bárbaros. Eso es no tener vergüenza. Esas personas no son predicadores, no son llamados. Esas personas son llamadas a comediantes, ¿amén? Son llamados para trabajar en un circo. Pero están tan confundidos que piensan que la iglesia también es un circo. No, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios, hermanos. Demos gracias a Dios por su verdad, que siempre está llamándonos a la reconciliación con nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Pídanle al Señor: Señor, ayuda a mi pastor. Yo no les pido por sus oraciones, les pido por sus oraciones. Ayuda al pastor que pueda seguir predicando, aunque la iglesia no diezme, no den, aunque se enojen, aunque se molesten, aunque se vayan. Pero ayúdame, ayúdame. Y ayúdame a mí a ser fiel a tu verdad. Amén, hermanos. Le damos un aplauso al Señor. Un aplauso a Cristo. Incline su rostro, vamos a orar, hermanos. Oremos, Señor.